Ontología, el ser infinito. Atributos positivos fundamentales. ¿Cómo realizar la deseada conciliación? Unos renuncian a ella y se refugian en el misterio. Tenemos, dicen, los dos términos de la cadena, presciencia y libertad, mas no vemos cómo pueden unirse. Otros se declaran insatisfechos por esta respuesta fácil, se inclinarían complacidos ante el misterio, mas la razón humana descubre una contradicción entre predeterminación y libertad. ¿Cómo evitarla? La historia registra diversas tentativas. El bañecianismo adopta el punto de vista del predeterminismo e intenta demostrar que la predeterminación no destruye la libertad ni la responsabilidad de la criatura y que el acto creador, lejos de suprimir la libertad, la crea o constituye. Dios me crea activo, capaz de querer, de determinarme a mí mismo. No soy coaccionado a querer a pesar mío, pues la creación no es una moción, y esto es lo que precisamente hace condenable la actitud fatalista. El fatalismo introduce a Dios dentro del orden de las causas segundas, como un motor secreto que comunicaría a la voluntad creada un impulso determinado e ineluctable. En realidad, en el orden de las causas segundas todo ocurre como si la causalidad creadora no existiese. Mi acto libre es totalmente mi acto, mas yo soy por entero criatura de Dios, efecto de Dios. En el mismo momento de obrar yo, mi personalidad concreta es creada por Dios. Esta tentativa para salvar la libertad parece a muchos espíritus puramente verbal. Mientras escribo estas líneas, Dios conoce, quiere y causa en su eterno presente los actos libres de los hombres que vivirán dentro de 200 años. No teniendo estos hombres ninguna existencia en el momento actual, no hay motivo para que existan en la determinación que se atribuye a la causa primera. ¿Puede hallarse un lugar en tal concepción para cualquier especie de libertad? ¿Cómo encontrar un lugar para el pecado, rebeldía de la voluntad creada contra la voluntad divina, y para la responsabilidad del pecador ante Dios? ¿Qué sentido puede tener la autodeterminación de la persona creada si sus actos son el infalible resultado de una eterna predeterminación divina? ¿Cómo escapar al determinismo universal y al fatalismo, según los cuales todo está ya escrito? El molinismo intenta escapar a los inconvenientes del bañecianismo, disociando la presciencia de la predeterminación. La presciencia se fundaría no sobre la predeterminación, sino sobre el conocimiento que Dios tendría de los futuros condicionados o futuribles. Dios prevé lo que la voluntad humana decidiría dada tal condición y decreta a la vez de esta previsión en qué sentido concurrirá infaliblemente a la realización de los actos libres. Mas, como se ha dicho con frecuencia e insistiremos ulteriormente, el conocimiento de los futuribles implicaría una relación necesaria entre el acto libre y su condición, lo cual es la negación misma de la libertad. Acto libre es el que no está condicionado en sus causas o condiciones. La postura del mismo Santo Tomás es vacilante y sus dudas deberían hacer reflexionar a sus discípulos. A propósito del conocimiento de los actos libres, tan pronto sus fórmulas tienen un sentido de conocimiento antecedente o a priori, como por el contrario evocan la idea de un conocimiento consiguiente o a posteriori.
Parece que aún no se ha hecho la luz sobre estos problemas. Tal es la lección que se desprende de las controversias seculares que han suscitado. Los molinistas demuestran perfectamente que la posición bañeciana es insostenible y los bañecianos hacen lo mismo con la posición molinista. Cuando grandes teólogos han agotado sus energías durante siglos en intentar resolver una cuestión sin conseguir avanzar un solo paso, ¿no tendremos que pensar que la cuestión ha sido mal planteada? Mas la solución de este problema tiene demasiadas repercusiones en el campo de la ciencia sagrada para no exceder la competencia de los filósofos. ¿Conoce Dios los posibles? No en sí mismos, pues no existen. Sólo lo que existe es conocible. Dios conoce su potencia y se conoce como participable. Conoce en su potencia una infinidad de posibles, nueva concepción cuantitativa de la potencia infinita. Esta no implica en manera alguna una infinidad de posibles imitaciones del infinito. La potencia divina se llama infinita como el ser divino, porque no se opone a nada, porque no está limitada por obstáculo alguno, porque no hay potencia extraña capaz de resistirle. No tenemos medio alguno de responder a la cuestión de cuántas y cuáles sean las posibles imitaciones de la perfección divina. ¿Conoce Dios los futuribles? Un futurible es un acto libre condicionado. Evidentemente hay condicionales determinados. Si Pedro hubiese bebido este veneno, habría muerto, porque se sabe que tal veneno tomado en tal dosis es fatal para el organismo humano. Mas he aquí un condicional libre. Si Pedro hubiese escuchado este sermón, se habría convertido. La conversión es un acto libre que relacionamos con un acontecimiento no realizado, porque Pedro no ha escuchado el sermón que debía convertirle. Hoy hay escolásticos modernos que han pretendido, siguiendo a Molina, que Dios conoce los futuribles y han apelado a esta ciencia para explicar la predestinación. Dios, habida cuenta de su conocimiento de los futuribles, fijaría sus decretos eternos en lo tocante al fin último de las personas creadas. Han llamado a esta ciencia media, por ser un intermedio entre el conocimiento de lo que es y el conocimiento de los posibles que no son. En efecto, mientras la actividad libre de los seres posibles es totalmente indeterminada e indeterminable, mis actos futuribles, que por definición jamás se realizarán, están determinados en el pensamiento divino. Dios sabe lo que yo hubiese decidido libremente si hubiese estado en tal situación en la cual jamás estaré. Toda esta teoría es fruto de la imaginación e incapaz de resistir a la crítica. El futurible está exactamente en la misma situación que el posible. En sí mismo no es nada, y jamás será. Si es verdaderamente libre, tampoco persiste en su causa. Luego Dios no puede conocerlo sino en su propia potencia, exactamente como cualquier otro posible. Pero no hay ninguna relación determinada, ni siquiera en el pensamiento divino, entre un sujeto creado y sus actos futuribles, puesto que un acto libre no puede tener condiciones necesitantes ni causa determinante fuera del sujeto que lo realiza, considerado en el momento en que lo realiza.
¿Conoce Dios el infinito cuantitativo? Los escolásticos se preocuparon mucho de saber cómo conocía Dios la multitud infinita de los posibles, la serie infinita de los números. Estas cuestiones pueden tratarse como sofismas de interrogación, pues el infinito cuantitativo no puede existir. No pudiendo existir, no es conocible, ni siquiera para Dios. Dios no conoce la serie infinita de números enteros porque no existe, ni tiene más posibilidad de existir que un círculo cuadrado. Pero Dios conoce como nosotros, que ningún número entero es el último de la serie o el mayor posible, y que por consiguiente la serie es por su naturaleza indefinida, esto es, susceptible de continuo acrecentamiento. ¿Por qué debe Dios conocer como determinado lo que esencialmente es siempre determinable? La filosofía tradicional habla de inmensidad divina y de ubicuidad divina para designar la presencia del infinito en el universo entero. En su sentido literal, estas expresiones son evidentemente metafóricas, nos describen a Dios como locamente presente en todo lugar en el que subsisten criaturas como si fuese inmanente al mundo a la manera del neuma de la estoa. Reducidos a su significación metafísica, estos atributos coinciden con la ciencia divina. El universo creado está totalmente presente al pensamiento divino, que lo conoce íntegramente en y por su potencia creadora.